Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Le habla Fernando Garzón del programa que es de acá, desde el Ecuador, para América Latina y el resto del mundo, el programa Solidaridad. Este programa se transmite a través del canal de televisión de la Unión Nacional de Periodistas, que está dirigido por el compañero, licenciado periodista Richard Sellán, a quien le damos las gracias por esta oportunidad de poder compartir con ustedes este nuevo programa, en este nuevo periodo de transmisión del programa Solidaridad. La denominación que hoy nos toca un poco presentar a su consideración es la trama oculta de una guerra estúpida. Sí, ya vamos a explicar por qué. Supuestamente, entre Irán e Israel, pero que se ha convertido en una guerra de Estados Unidos contra Irán. Y lo que vamos a presentar también, de que a mi criterio esto es realmente una primera expresión de lo que sería una guerra global de civilizaciones. De entonces, la primera diapositiva, que es la presentación general. Pasaríamos a la siguiente diapositiva y vamos a ingresar en este tema de mucha actualidad. Estamos entonces en esta segunda diapositiva y ahí tenemos una referencia de un texto, de una ponencia que fue puesta a consideración el 14 de mayo del 2011 ante lo que era una conferencia internacional de una alianza global contra el terrorismo y por la paz justa, realizada en Teherán, donde estuvieron más de 500 representantes de universidades, academias, de estudios, y eso era parte de una dinámica que Irán en ese momento, quizás ya presagiando lo que se iba a venir después, promovió para que los estudios de análisis políticos, geopolíticos, históricos e incluso económicos pudiesen desentrañar los desafíos que se presentaban en ese tiempo y que evidentemente se perfilaban a que se iban a agravar con el tiempo. Y ahí hay un texto inicial en esta ponencia que dice: esta guerra mundial tiene un nuevo polo de contradicción por la existencia de actores económicos con nuevos estilos de inversiones en el mundo. Son las economías emergentes del planeta, China, India y Brasil. Estos países que han pertenecido en el siglo XX a las zonas olvidadas del mundo de las bondades del desarrollo y de la tecnología, hoy irrumpen con nuevas políticas en la economía del planeta y en conjunto con Rusia y otros países están influyendo en la configuración geopolítica multipolar del mundo. Esto no era premonición, era un análisis específico a partir de los datos concretos de ese tiempo, en donde ya se perfilaba, y esta es un poco la afirmación que se hace en este texto, lo que luego iba a ser los BRICS, la armonía entre los países que se llaman el sur global. Pasamos un poco para continuar a la próxima, tercera diapositiva, porque ahí hay una afirmación que un poco, en cierta manera, es un norte permanente. La paz justa es la paz de armonía de los pueblos del mundo, no la paz de los cementerios. Cementerios como hay en Gaza, cementerios como se han producido en Irán, cementerios que se han dado en otras partes del mundo, fruto de esta absurda inclinación, fruto de la ambición de sectores económicos, grupos empresariales que inciden sobre gobiernos y países para promover guerras. ¿Qué es lo que dice esta frase que está en esta diapositiva? Dice así: el nuevo nivel de guerra mundial vinculada a la economía planetaria tiene como estrategias la captación de los mercados por la fuerza de las armas o por las armas de la corrupción internacional. También actúa la diplomacia internacional coctelera o las hábiles políticas macrofinancieras e inversiones en infraestructuras regionales. Cuando hablamos de economía, es de las grandes capitales financieros, industriales, comerciales, que han incorporado sistémicamente la industria militar, la biogenética y la informática. La informática muy vinculada al tema de la comunicación, por supuesto.
Toda esta economía formal, entre comillas, está articulada y se condiciona mutuamente a la economía de la especulación financiera, el lavado del dinero, la trata de personas, drogas y más ciclos del campo de la magia del capital internacional. Uno de los defectos de esta relación de economía y guerra es la inseguridad nacional, pública, ciudadana, en todos los países del mundo. Bueno, esto escrito hace más de 10 años, pero está describiendo lo que ahora estamos viviendo. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Y aquí empezamos un poco a tratar el tema más de fondo incluso, desde el punto de vista de la información actual, de la coyuntura. Decíamos ahí al inicio del título, trama oculta de una guerra estúpida. Algunos amigos me preguntaban por qué le pone de estúpida. Pues no es un invento mío, no soy original, porque fue Trump en el tiempo de su campaña que dijo, y hay un título de una famosa referencia de prensa internacional norteamericana, que dice que Trump dice que fue estúpido que Biden permitiera a Ucrania usar armas estadounidenses para atacar más profunda a Rusia. ¿Qué se precisaba en esta información? Que el presidente electo de los Estados Unidos, esto era el 16 de diciembre del 2024, cuando estaba como presidente electo, o sea, ya había ganado las elecciones. Decíamos, el presidente electo de los Estados Unidos, Trump, calificó de estúpida la decisión tomada de Biden el mes pasado. O sea, mientras Biden era todavía presidente de los Estados Unidos. También expresó su enojo porque su administración entrante no fue consultada antes de que Biden tomara esa medida. Con la flexibilización de las restricciones, Biden otorgó a Ucrania el permiso largamente solicitado para utilizar el sistema de misiles tácticos del ejército, proporcionado por Estados Unidos para atacar posiciones rusas a cientos de kilómetros de su frontera. Trump le dijo que esto era estúpido. Pues bien, no solo que Ucrania ya en su propio mandato de Trump atacó efectivamente zonas de estrategias de Rusia a muchos kilómetros de sus fronteras y por supuesto con misiles norteamericanos y por ahí uno que otro británico seguramente. Esto lo conocemos, eso pasó hace pocos meses, pero esto nos da una pauta de que este concepto que se maneja de lo estúpido, parece que el estúpido viene del lado también de Trump, porque ni Biden ni Trump gobiernan Estados Unidos. Eso es parte de tener presente siempre. Y pueden decir lo que sea, puede ser una payasada o una afirmación estúpida, pero lo que manda ahí es los intereses de los grandes capitales, los intereses también de aquellos que están obsesionados por la destrucción y por el caos. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva, donde tenemos con el título Primera Guerra Global de Civilizaciones. Aquí entramos un poco a explicar lo que habíamos indicado al inicio, que es parte del título de los temas que estamos tratando ahora. ¿Por qué razón? Partamos de un hecho. Es evidente que los últimos, no años, sino siglos, la llamada civilización occidental es la que imprimió el desarrollo, por darle un nombre, desarrollo de sus riquezas, sobre la base de la explotación de ¿quiénes? De la mayoría de los países del sur. Bueno, tenemos de América Latina, España, tenemos también África, y están la mayoría de los países europeos, tenemos Asia, donde está también Gran Bretaña, que impactaron, incidieron, invadieron, se tomaron, colonizaron e impusieron a punta de muerte por recursos y también por posesiones de territorio en este contexto global de tener un poder vinculado también a la posesión de territorio. Pues bien, esto que nos da una pauta nos llama a la reflexión. Sucede que esos territorios son parte de civilizaciones ancestrales. Y lo que estamos viendo ahí, que incluso se deriva hasta el inicio de la propia humanidad. Ahí tenemos en el mapa, en donde se inicia la humanidad, 70.000 a 100.000 años antes, en un color rojo, es en África, sí. O sea, ahí los racistas tendrían que reconsiderar mucho sus posiciones racistas, porque es en África. Y ahí tenemos en donde se inició lo que era el Homo sapiens,
que empezó a migrar dentro del continente africano y pobló posteriormente parte de Europa y Asia. Y llegó incluso al continente australiano en algún momento hace 35.000 a 65.000 años. Y cuando vemos el gráfico, vemos que a partir de África se traslada primero a las zonas de lo que sería o es actualmente Mesopotamia, a la zona de donde está Palestina, luego pasa a la India, también llega en parte a China, también va a llegar a América Latina, pero luego en ese proceso también ahí va a llegar a Europa, en donde pasa de lo que era originalmente el Homo sapiens, pasa a ser el Homo erectus, que se llama, que es lo que está en amarillo, y luego en la zona de Europa es lo que se denomina el hombre neandertal. O sea, lo que quiero demostrar que desde el punto de vista de la geografía, es en el sur, ahora llamado sur global, donde se originó realmente la humanidad y luego se expandió. No fue en Europa, no fue en el Ártico, por supuesto, no fue en Estados Unidos, fue ahí. Pasamos entonces a la siguiente, en donde dice que la continuación de la diapositiva anterior, Primera Guerra Global de Civilizaciones, y ahí otra vez tenemos el mundo, donde vamos a ubicar cuáles eran estas civilizaciones antiguas, las ancestrales. Ya no estamos hablando del origen de la humanidad, pero vamos a ver que se vuelve a repetir este concepto territorial en donde las civilizaciones antiguas, todas, casi sin excepción, estuvieron en lo que ahora denominamos del sur global. O sea, estamos hablando de India, estamos hablando también de Egipto, estamos hablando de China, Mesopotamia, o sea, Mesopotamia que incluye lo que es las tierras del Éufrates, entre el Tigre y el Éufrates, y toda la expansión que se dio hacia lo que es Palestina, Jordania, Líbano, y estamos hablando también de la civilización minoica y también, evidentemente, de los Olmeca, que es la parte de México. Y no quedemos también atrás con la existencia de la civilización llamada Inca o llamada dentro del Tahuantinsuyo, pero realmente eran de los Olmeca. Perdón, era de Chavín. Esto nos da una pauta que también el origen de las civilizaciones, donde se genera, y claro, sabemos, cuando nosotros hablamos de Irán, estamos hablando de Persia y todo lo que eso conllevaba. Cuando hablamos de Mesopotamia, estamos hablando de la zona de Irak, Persia y también otras partes cercanas. Estamos hablando de las civilizaciones famosas cuando leemos la historia, pero nunca la asociamos que está vinculado a un desarrollo que estos ámbitos geográficos, habrá que explicarse cómo se da esto, pero no fue Europa. Eso es lo importante. No fue Estados Unidos. Las civilizaciones antiguas estuvieron en este sur global con China, que también se suma a este proceso. Porque aquí vamos a derivar en la siguiente diapositiva, que es donde decimos del bloque occidental ver el sur global. Ese es el título de esta diapositiva. Y ahí un poco derivamos al presente. Es por eso que hago todo este recorrido, para demostrar que hay un proceso casi muy coherente, incluso en la historia del mundo, porque yo puedo afirmar de que, lo he dicho en otros programas, estamos viviendo no solo la presencia, la emergencia de un nuevo bloque económico, sino estamos hablando también la presencia de una insurgencia de la civilización. Es la civilización del sur global. Es la civilización que tiene una particularidad, son diversidades de cultura, diversidades de economía, diversidad incluso de formas de gobierno. ¿Por qué destaco esto? Porque si hablamos de China, que es, y ahí vamos un poco entrando al tema, que lo hemos tratado muchas veces, del BRICS, que es de este bloque a nivel global centrado en el sur global, con China y con Rusia. China efectivamente es parte, es un poco el impulsor, el principal de estos procesos de los BRICS. Pero también, cuando hablamos de este desarrollo de los llamados BRICS, lo que ahí estamos observando en color café en el mapa, importante, café verde, verde café, donde tenemos Rusia, China, Brasil,
India, y también ya se incorporó Egipto, se incorporó también Irán, importante, Irán ya es parte de los BRICS, se llama BRICS más, o sea, más los que luego, porque los originarios están, como las palabras indican, B, Brasil, R, es de Rusia, y de India, C es de, S es de Sudáfrica. Y eso da una pauta con una particularidad que últimamente ya se incorporó como miembro asociado, no como miembro fundador, Cuba, es sumamente importante, también Bolivia, y asimismo otros países como el que mencionó anteriormente, el caso de Egipto. Y los fundadores también estaba, en tal caso, también lo de Sudáfrica. Lo importante de esto es que también tenemos en el otro color los países miembros del G7. ¿Quién es el G7? Son las 7 potencias económicas, militares también, que están concentradas en Europa y obviamente con Estados Unidos y Canadá. Estos 7 grandes países, estamos hablando que están en color azul oscuro, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Inglaterra y otros países más que son parte de esta dinámica de confluencia que tiene algunas décadas y que han constituido una especie de bloque hegemónico liderado por los Estados Unidos, por supuesto, y que a los hechos es una confrontación con los BRICS. Y aquí viene, porque los BRICS nacen más o menos en la década actual de este siglo, y se han ido constituyendo y ahora es una potencia. Vamos a ver datos. Lo importante de esto es que cuando comparamos BRICS con G7, o sea, lo que es el grupo de los BRICS, compuesto, como hemos mencionado, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y lo comparamos con el G7, que está conformado por Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido, Estados Unidos, ¿qué es lo que tenemos? Que ellos, de acuerdo para abril del 2023, los BRICS aportaban con el 31.5% del PIB, que es el Producto Interno Bruto, digamos, es la producción de la producción mundial, mientras que el G7 ya pasó al segundo plano, porque el G7 representa para esta fecha ya el 30.7%. Esto es, ya los BRICS, desde el 9 de abril del 2023 que se presenta este estudio, ya superó en cuanto a riqueza acumulada, por decirlo así, de la producción de cada uno de sus países, superó al G7. Esto fue un motivo de alarma, porque evidentemente esto indicaba que el crecimiento de los BRICS, y en particular de China, efectivamente estaba creando una opción nueva, no solo para China, los países de BRICS, sino para la humanidad. Otro tipo de economía, en donde hay diversidad de tipos o de estilos de gobiernos, porque China tiene al Partido Comunista y una estructura democrática, sí, aunque no lo quieran reconocer, pero hay un rol importante del Partido Comunista. Ojo, en cambio, el caso tenemos de la India, es un poco lo que se llama la democracia liberal, heredada del proceso de anteriores. Y también tenemos el caso de Brasil, es similar. Entonces nos da una pauta, por ejemplo, el caso de Irán, hay un rol también de procesos democráticos, pero sobre la base de la supervisión, de validez de protestas, llamemos de propuestas vinculados al ámbito también cultural religioso, y que por eso se le dice que es teocrático, pero realmente tiene una estructura también democrática con varios niveles de gobierno y conducción de Estado. Pues bien, esto demuestra que los BRICS ya no es un referente cualquiera. Y es importante porque después de pocas semanas se reúne en Brasil, que pasó a liderar ahora los BRICS, donde se va a dar el encuentro de los BRICS. Eso puede cambiar parte de la historia. Pasamos entonces a partir de estos comentarios al siguiente diapositiva, que dice algo que nos da una pauta gráfica de que no solo los países del BRICS o del G7, fundadores, los principales, sino cómo han influenciado en otras partes de otros países. Y lo que tenemos ahí un gran mapa en donde vemos a los países del G7 y sus áreas de influencia, o sea, hacia otros países, y tenemos a los BRICS, pero con sus áreas de influencia.
Y evidentemente el peso desde el punto de vista territorial y obviamente también poblacional, que desborda completamente a la unión de las poblaciones del G7, tenemos ahí en gráfico. O sea, el color rojo prácticamente cubre gran parte del planeta. Y estas antiguas, digamos, las civilizaciones que han sido de esta civilización occidental, muy derivada del manejo económico capitalista, son los que estamos viendo ahí, principalmente Europa y lo que es obviamente Estados Unidos y Canadá, con una excepción medio especial porque no empata con este criterio subglobal, porque efectivamente al extremo sur está Australia, pero también Colonia, que fue de Gran Bretaña y que ahora responde a esa dinámica. Hemos visto entonces la importancia que tienen los BRICS desde el punto de territorio, población, cultura, porque implica una nueva forma de cultura que se van a imponer y se están imponiendo. El mercado, en vez de ser libre, como se dice, y donde realmente controlan eso las grandes empresas transnacionales, el mercado para China y para algunos otros países está derivado en una complementariedad de la economía. Se dice del gana-gana, de generar oportunidades mutuas del que compra y del que vende. Es otro concepto. El hecho de que se sustenta mucho en los valores de sus relaciones, porque no es porque tienen un mismo tipo de gobierno, no es porque tienen un mismo tipo de economía explícita, sino porque tienen ciertos valores, que está asociado a la libre determinación de los pueblos, al respeto a la dignidad y a la soberanía de cada país. Sumamente importante. Estos países, Rusia, China, nunca han, por decirlo así, han generado procesos de colonización, destrucción, como se han dado por parte de otros países del G7 en muchas partes del mundo. Pasamos entonces a la siguiente, porque aquí un poco empezamos a un tema que es absolutamente importante tenerlo presente. El tema del Tratado de No Proliferación Nuclear. O sea, estamos refiriéndonos que en este tratado determinan quiénes son parte de los que se comprometieron a que no haya proliferación nuclear, no haya bombas, en otras palabras. ¿Y qué sucede? Aparte de los 5 países que son los originales, que tuvieron bombas, y crearon este concepto general de tener un referente de compensaciones mutuas para autocontrol prácticamente, Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia y China, que son del Consejo de Seguridad, con derecho a veto incluso, y hay otros países, como por ejemplo, que no firmaron el tratado. Ahí está India incluso, ¿sí? Pakistán, Israel, Sudán del Sur, está también Israel. Y miren, ellos están cuestionando, criticando lo que está haciendo supuestamente Irán. Pero ellos no han firmado el tratado y por lo tanto nadie les puede controlar. O sea, la organización internacional de seguimiento y control de nuclear no puede actuar en Israel porque Israel no es parte de este tratado. Pero para poner un poco en contexto de lo que está pasando en estos días, en esta semana, vemos al lado derecho que cuáles son centrales nucleares que hay en el mundo. O sea, han atacado a Irán, pero vemos que unidades de centrales nucleares, y esto es hecho por estudios del propio España, en donde el primer país con 93 centrales nucleares es Estados Unidos, 93. De él le sigue Francia con 56, Japón con 12, Rusia 37, y así vamos bajando. Incluso está en Argentina, hay en México y hay en Brasil, 2, 1. Y Irán, en el momento que se da este registro, tenía una en ese momento. Pero ¿qué tipo de centrales nucleares? Y ahí viene una explicación sumamente importante. Porque una cosa es centrales nucleares, como se ha dicho claramente, de enriquecimiento del uranio, y otras son centrales vinculadas a la producción de energía a partir del uranio orientado para producir armas atómicas. Ese es otro mundo. Pero obviamente hay un control sobre la producción del uranio. Vamos a ver, para precisar. Pasemos entonces a la siguiente. Dice, trama oculta sobre el enriquecimiento de uranio, en donde tenemos un título que dice usos principales de la aplicación civil de la energía nuclear. Y eso es importante, porque vamos a hablar, cuando se dice que en Irán hay centrales atómicas, nucleares, parece que están ya con las armas, bombas, tirándolo como racimo para todos lados.
están mintiendo, porque ellos dicen, cuando se refieren, que es de enriquecimiento de uranio, pero no significa que están haciendo bombas, porque sucede lo que hablábamos anteriormente de la cantidad de países que tienen efectivamente centros de instalaciones de enriquecimiento de uranio, son algunas, porque eso sirve, miren para qué sirve para aplicaciones civiles, generación de electricidad, para la medicina industrial, nuclear, a partir de la desalinización, aplicaciones espaciales para naves espaciales, satélites, calor del proceso industrial, producción de hidrógeno, etcétera. O sea, es multipropósito, es la nueva dinámica, no reciente, ya viene de algunas décadas, de cómo se incorpora la energía nuclear, la energía que nace del uranio. Pero ahora se lo ha demonizado, a cuenta de que supuestamente Irán tiene eso. Y la que está precisada es que, y eso es importante, y ahí está el gráfico, que Estados Unidos empleó un tipo de bomba lo suficientemente potente como para penetrar en el sitio, el penetrador de municiones masivo GBU-57AB. O sea, la madre de la bomba, dice Trump, donde en esas 3 centrales que no son de producción de bombas atómicas, sino de enriquecimiento ilícito, de enriquecimiento del uranio. Y eso no es una pauta que... Y vamos a ver, entre otras razones, aparte de los geomilitares, que también hay razones de intereses de comercio, de monopolios, porque los que hacen enriquecimiento de uranio son muchos países del mundo. La siguiente, y ahí vamos a ver, ¿cuáles son, dice el título, los principales enriquecedores de uranio? Tenemos unas barras y tenemos al otro lado una imagen también, qué países poseen el arsenal nuclear mundial. Pues miren, ahí nos empezamos a caer, como condorito diríamos, para atrás, porque sucede que los enriquecedores de uranio, hay empresas que son enriquecedores de uranio, que generan billones de dólares por venta de energía a partir del uranio. Tienen efectivamente centrales que hacen para lo que se llama enriquecer la potencia del uranio para que pueda servir para este ámbito civil, porque estas son públicas, son empresas como la CNNC de China, como la Urenco, que tiene vinculado a intereses económicos de Gran Bretaña, de Holanda, de Alemania y de Estados Unidos, o la Orano, que es de Francia, y la Rosatom, que es de Rusia. Y como ustedes ven, cuando vemos de estas barras, háganse la idea, son empresas que generan producción de uranio enriquecido para cuestiones civiles y venden no solo el uranio enriquecido, sino que producen y construyen centrales para enriquecimiento de uranio. O sea, como quien dice, trasladan también eso. Como hay en Irán se dice que habían 200 expertos nucleares que estaban en Irán, ¿qué? Construyendo, dirigiendo o asesorando la construcción de estas centrales, como Francia, que es una de las más importantes, que producen este uranio y venden energía. Por cierto, el uranio lo obtienen de un país en África, que lo tienen controlado porque de ahí sacan el uranio. Y ya tenemos a la parte lateral qué países poseen arsenal nuclear mundial. Y claro, ahí tenemos Rusia, 5.580 bombas atómicas o cantidad de ojivas nucleares. Estados Unidos, 5.044, claro, son los dos países que por el proceso de la llamada Guerra Fría, bueno, empezaron a hacer ojivas nucleares a cuenta de mantener un equilibrio estratégico. Pero vamos a ver que por medio estaba también, lo he dicho en otros programas, procesos vinculados, en el caso de Estados Unidos, a empresas que promovían la construcción de uranio y también de las bombas. Está China también, pero luego empieza a bajar, Francia 290 y ahí va bajando Reino Unido, India, Pakistán y también Israel. Se asume que tienen 90, aunque otros cálculos dicen que tienen de 300 hasta 500 bombas nucleares. O sea, miren lo contraproducente. Israel tiene de 90 a 400 bombas nucleares, Irán no tiene ni una. Lo que tenía o tiene es
un centro de enriquecimiento de uranio para necesidades civiles de lo que ya hemos mostrado. Igual a bombardear, porque era, entre otras cosas, también para quitar del medio, porque Irán se podría constituir en otro también proceso de poder vender uranio, venderlo, así como se vende la energía eléctrica de Colombia, Ecuador, pasan la energía, algo parecido a eso, y pasan energía al Ecuador a través del sistema interconectado, en el caso de Ecuador. Igual, el uranio enriquecido es como quien dice la gasolina, por ponerle un nombre, que sirve y se la vende, obviamente carísimo, para que pueda funcionar algunos ámbitos de la aplicación civil del uranio enriquecido. Eso significa una confrontación de grandes intereses. Quienes han controlado ese proceso de uso del uranio pacífico fue y ha sido Rusia y China, y muchos países del mundo. En ninguno hay bombas nucleares. Pero en cambio, en el caso de Francia, con Orano, y Lourenço, que es de Gran Bretaña, tenemos que son los que están en competencia, y con este atentado contra Irán lo que hacen es bajar las acciones de las empresas que están construyendo en Irán, y por lo tanto de las rusas, y en cambio subir la demanda y las oportunidades de negocios a las empresas de Francia y de los otros países que están con otros, con Lourenço, que está Gran Bretaña. Eso es una pauta que hay entonces algunos factores vinculados a este ataque que se dio contra Irán. Pasamos entonces ahora a la siguiente, porque ahí entramos a un punto muy crítico de los últimos días, que está asociado del rol que tuvo o tiene el Organismo Internacional de Energía Atómica, perdón. No tengo numerado. Pero ahí, ¿qué es lo que tenemos en esta imagen? Tenemos el logo de la IAEA, o sea, que es no se llama Organismo Internacional de Energía Atómica, y al lado tenemos lo que es la bandera de Irán. Porque este organismo es el que ha estado monitoreando y viendo de que efectivamente Irán no produzca a partir del enriquecimiento del uranio, aquel uranio que pasa a mayor potencia. Es como quien dice, pasar de gasolina eco o eco gasolina o eco país, y pasar, en el caso del Ecuador estamos hablando, y pasar a la super, que es con mayor potencia. Digamos acá, este Organismo Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas es la que controla que no se produzca uranio enriquecido a un nivel que podría propiciar que sirva para ojivas nucleares. Pues bien, este organismo, bajo la decisión del propio Irán de aceptar, claro, para que le quiten incluso algunos castigos, diríamos, algunos bloqueos económicos, y han estado controlando años. Pero eso da una situación bien rara, porque la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica, que es la agencia atómica de la ONU, adoptó este jueves, estamos hablando fechas súper importantes, 12 de junio, tengan en cuenta la fecha, una resolución crítica con Irán por sus actividades nucleares, abriendo la vía a una eventual denuncia de la República Islámica ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero no es que lo tomó el que siempre habla en nombre de este organismo, que está acusado por Irán de ser un agente de la Mossad, de hacer parte que pasa la información a Israel y también a Estados Unidos. Una información altamente sensible, porque este personaje y este organismo tenía control para ingresar en todas las áreas, para asegurar que Irán no produzca lo que se llama uranio enriquecido mayor de lo que era permitido. Pero sucede que la resolución fue tomada por 19 de los 33 países miembros de la Junta, o sea, no fue una resolución unánime, ni tampoco fue decisión del que lo preside. Y claro, con derecho a voto apoyaron el texto presentado por Alemania, Francia, el Reino Unido y Estados Unidos. O sea, esto estaba ya montándose, porque en la siguiente diapositiva, en donde tenemos un mapa
de donde está Irán, y está una fecha en la parte superior izquierda que dice junio 13, o sea, el día siguiente a esta resolución, lo que conocimos, es cuando se inicia la confrontación entre Irán e Israel, es fruto de que quien lo inicia es Israel, porque lanzó ataques sin precedentes contra Irán, dirigidos contra el núcleo del programa nuclear del país. Le hablan programa nuclear, que la gente piensa que ya son bombas atómicas. Es el programa de enriquecimiento de uranio. Dice, contra el núcleo del programa nuclear del Irán y a altos mandos militares y también de autoridades. O sea, querían destruir todo, no solo físicamente, sino a quienes son los expertos científicos, que obviamente estos procesos son muy complejos, que tiene Irán y son muy, muy capaces. Y miren la dimensión de ese ataque sorpresa que hizo Israel, porque utilizaron 200 aviones de combate. Atacaron más de 100 objetivos en todo Irán, que fue superior a lo que se dio en la guerra de Irán-Irak en la década de los 80. Nunca se había dado esto. Y ahí tenemos en el mapa las zonas donde bombardearon. Otra vez Natanz, donde está una de estas instalaciones de enriquecimiento ilícito, pero también tenemos algunas otras que están asociadas a otros ámbitos, tanto militares y también vinculados al tema de instalaciones para enriquecimiento de uranio. Cerca de Teherán, la mayoría de esos impactos, principalmente en zonas residenciales, para matar a científicos y también a ciertas autoridades de la Guardia de Irán. Para que diferencien, hay misiles, hay comandantes iraníes, sistemas de radar, científicos nucleares, de acuerdo a los colores de las bolitas, como seguramente están viendo ustedes. La siguiente. Y miren, después de exactamente de 10 días, menos, de 8 días, se da sorpresivamente el ataque de Estados Unidos a Irán. O sea, esto evidencia que hubo una cronología, que la cronología de hecho nos derivan que esto fue planificado y ordenado. Porque además, la operación que vamos a describir inmediatamente es una operación complejísima del ataque de Irán, porque empezó el sábado 21 de junio, terminó al día siguiente, en donde hubieron un grupo de bombarderos B-12 que partían de la base de Whitman, en Missouri. Ojo, algunos vuelan hacia Guam en el Pacífico, mientras otros del hueso volaron hacia Irán. ¿Por qué razón? Era para una especie de distracción, dispersión, distractor, para que los iraníes no puedan deducir de dónde podía venir el ataque. Y por lo tanto era todo un operativo que constituyó, ya vamos a ver, mucha cantidad de esfuerzo bélico, de armas, y efectivamente a las 17 horas, que era 0:30 horas internacionales, que los bombardeos entran en espacio iraní. Incluso submarinos de la clase Hoyo lanzan unos 30 misiles Tomahawk dentro de Irán, también un poco para dispersar la atención. Y a las 18 horas, unos 30 horas internacional, los B-12 entran en el espacio aéreo iraní acompañados de otros aviones. O sea, esto era un cúmulo de participación. La siguiente, y ahí vamos, sigamos con la cronología, porque de ahí pasa a las 18:40 horas, sucede que los aviones de apoyo salen delante de la fuerza principal para barrer el terreno en busca de caza de enemigos. Lo hicieron ya dentro del territorio de Irán. Y se empiezan a dar las principales bombas GBU-57 sobre Fordo, que es una de las instalaciones nucleares, y Natanz, que es otra instalación, y ahí está el gráfico. Y luego continúa, salen del espacio aéreo, y luego Trump ya comunica que ha hecho la operación, con toda esa forma verbal que tiene de un payaso bastante avanzado, pero payaso también del terror. Y miren el total de esta operación. 125 aeronaves estadounidenses participaron en esta misión. Bombarderos furtivos B-2, múltiples vuelos de caza de cuarta y quinta generación, docenas de aviones cisternas de reabastecimiento, o sea, submarinas de misiles guiados, cientos de efectivos de mantenimiento, o sea, todas las fuerzas
norteamericanas, no solo de los que hacían el bombardeo en sí mismo, o sea, la aérea, sino también marina, terrestre, se tuvieron, o sea, los millones que esto pudo haber costado es increíble, lo hicieron. En total se dice, hubieron 75 armas guiadas de precisión, las 30 libras que constituyó de los 14 bombas GBU, que son las famosas bombas, y que marcan de acuerdo a información que da el propio comandante de las Fuerzas Armadas, el Comando Conjunto, el general Dan Kyle. La siguiente. Y aquí vamos un poco entonces ya configurando que esto es parte de una dinámica, y para un poco ir poniéndole más dimensión de estos procesos medio raros. Lo comenté en un programa, a Elon Musk lo renunciaron. No amplié mucho, pero ahora para cerrar esta explicación me voy a permitir, porque eso demuestra que no solo que hay esta gran contradicción de lo que es el BRICS, G7, sino que al interior del G7 también hay contradicción. Y lo que les voy a presentar es para demostrar que Elon Musk es parte de una especie de lo que seríamos un proceso emergente de nuevo capital asociado principalmente a la tecnología espacial y también de comunicación. No se olvide que el famoso X que le llaman, porque ¿qué sucede? Que de acuerdo a este texto que les voy a compartir, dice que asociaciones con el sector privado en operaciones espaciales militares, las empresas privadas se están convirtiendo en actores cada vez más importantes en la mejora de nuestras capacidades en el espacio, dice, a medida que aumenta la competencia en este campo. En una misión reciente, SpaceX, que es la empresa, la que está queriendo ir a Marte también, la que hace los famosos satélites y formas de comunicación, colaboró con la Fuerza Espacial de Estados Unidos, utilizando su cohete Falcon nuevo para lanzar la constelación de emisión de banda ancha por satélite del Ártico. Y también hay el Departamento de Defensa de Estados Unidos tiene una iniciativa que aprovecha las comunicaciones basadas en el espacio. O sea, ahí tenemos un campo en donde ellos nunca lo sabemos, se habla mucho del carro Tesla, se habla mucho de los millonarios, de su hijo que siempre aparecía con Trump, igual después lo renunciaron. Pero ahí hay un gato encerrado. ¿Por qué lo renuncian? Aquí está un poco, en parte, la explicación. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Carolina Leavitt, dijo, esto era cuando todavía Musk estaba en el gobierno, en un departamento medio raro de ahorro de plata de la institución, que terminaron sacando incluso algunos organismos que recibían plata bastante raro. Dijo que los conflictos de intereses de Elon Musk serán monitoreados y abordados por el propio CEO de Tesla, o sea, por el propio Musk, se autocontrole. Es probable que la teoría que se ponga a prueba, ya que las empresas privadas de Musk como Tesla y SpaceX han recibido miles de millones en la última década por trabajos. O sea, estamos hablando de Elon Musk metido en el área militar, vinculado mucho al tema espacial y al tema de comunicaciones y también al uso de Internet a partir de espacios y no condicionados a cable. La siguiente. Estamos ahora donde dice la vida desalmada de Elon Musk. Se inicia el texto en esta diapositiva donde dice en el 2022, en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania, ahí se comenta que la infraestructura de comunicación de Ucrania sufrió daños significativos. El gobierno ucraniano se puso en contacto con Starlink de SpaceX para obtener cobertura de Internet por satélite, lo que benefició, aquí dice, porque es de un texto asociado a The Guardian, que es una empresa de comunicación británica muy cercana a todos estos poderes, no dice la verdad completa, que benefició, dice, a civiles y funcionarios. Falso. Benefició para que, y eso está en el libro que hay sobre Musk, autorizado incluso por el propio Musk, porque autorizó a raíz de que Rusia, antes de lanzarse con sus armas, con sus tropas hacia Ucrania, mandó primero un ataque cibernético que dejó inhabilitadas las conexiones
vinculados principalmente a Internet y por lo tanto dejó sin comunicaciones entre los comandos militares aeroespaciales de Ucrania y sus vínculos incluso con las centrales militares de Estados Unidos. En 2 días, Elon Musk puso, a partir de los satélites que ya están operando, que son más de 3.000 satélites que rodean el planeta y que permiten, no a través de cables, como el caso de Internet, digamos, tradicional o clásico, sino a través de vínculos directos de lo que ellos usan ya en terreno, donde quieren ponen unas planchas, unas especiales que sirven para detectar señales y volver a funcionar Internet. Eso hizo Elon Musk. ¿Para qué? Para que Ucrania en los hechos no pueda ser totalmente derrotada casi en las primeras semanas, porque la comunicación empezó a darse, principalmente con el Comando Central de los Estados Unidos, gracias a Elon Musk. Obviamente él cobró después, no es que lo hacía generosamente. Pasamos a la siguiente, perdón. Y ahí, un poco para dar ese contexto, voy a terminar leyendo algo que les puede ser de mucho interés, porque en un programa anterior le hice referencia, porque a la larga por eso lo sacan a Musk, porque él estaba asociado con la NASA para conseguir contratos del Departamento de Defensa para lanzar una nueva generación de pequeños satélites de comunicaciones tácticas. Esto lo hacía Musk a través de su empresa, con SpaceX, todas de uso y necesidad militar. También hay el dato concreto donde se comenta en forma abierta, perdón, estoy leyendo la biografía de Elon Musk, autorizada por él mismo, en donde dice que cuando en el 2014 la NASA concedió a la SpaceX un contrato para construir un cohete para que pudiera llevar los astronautas de la Estación Espacial Internacional, otorgó el mismo día un contrato a la competencia con un 40% más de financiación a la Boeing. O sea, Elon Musk, a través de su empresa, estaba compitiendo o tratando de quitarle el monopolio a la Boeing y a otras empresas. Y evidentemente eso le produjo muchos problemas. Y lo que les decía anteriormente, que esto lo que hizo en Ucrania, que los equipos de Starlink se usaron también para conectar las tropas ucranianas con el Comando de Operaciones Especiales Conjuntas de Estados Unidos y para recuperar las transmisiones incluso de la televisión iraní. Bueno, esto da la pauta. Que Elon Musk estaba entrando en contradicción con el bloque financiero y de construcción de armamento de alto nivel, y por eso tuvo que irse, a pesar que había puesto como 250 millones en la campaña de Trump. Elon Musk seguramente dijo, con esto estoy hecho, como se dice, porque iba a asegurar contratos con la NASA y con el Departamento de Defensa, que ya la había tenido, pero tenía muchas complicaciones, porque estaba entrando en cotos cerrados de empresas como la Boeing y otras muy famosas, en cotos cerrados, y empresas que financian a esas grandes empresas constructoras que producen armamentos, y ahí estamos hablando, como en muchos campos, lo hemos dicho varias veces, que los que financian, los que prestan para que produzcan armas es BlackRock, ya lo hemos hablado anteriormente, hemos hablado de los Rothschild, famoso multimillonarios que no por décadas, sino por siglos han controlado la economía del mundo, muchas de esas con centro en Gran Bretaña. Para concluir y hablar de lo que siempre es el sufrimiento, pero la esperanza. Hay la famosa Carta de Balfour, que fue a inicios del siglo pasado, en donde el canciller de Gran Bretaña se comprometía a que pueda crearse un Estado en Palestina, un Estado para judíos. Esa carta no la envía, qué sé yo, a un organismo internacional, quizá a otro gobierno, no, se lo envía al principal de la familia Rothschild, que son los que han controlado y siguen controlando, como otras familias, la economía del mundo. Y ahora vemos las consecuencias. Finalmente, se habla mucho que el problema ha sido que tenía Irán estas famosas instalaciones, sabemos que son, ya le hemos explicado, de enriquecimiento uranio.
Y milagrosamente, con una forma estúpida en la comunicación, se suponía que el problema principal de la región estaba asociado a que Irán estaba apoyando a los palestinos, que el problema estaba generado por el proceso que se estaba dando en Palestina y en Gaza. De repente, ningún medio de comunicación, y con el dolor del alma, ningún generador de opinión pública mundial, incluso de nuestros países, hablan que el proceso generado hasta esta confrontación entre Irán y Israel estaba asociado a la situación crítica en Palestina. Nadie habla de eso. Parece que el problema era las instalaciones militares. No están tomando el pelo. Por eso yo concluyo que lograr la paz justa y el desarrollo en Palestina es la salvación de la humanidad. Es la única forma que no se generen más guerras y además que no haya bombas nucleares. Gracias.